presentación. Ok, entonces, ¿me comentan por favor si se ve? Ya puse la siguiente diapositiva. ¿Me confirman, chicos? Porque no estoy viendo. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien de la sala, por favor, que pueda leer lo que está en pantalla? ¿Algún voluntario? Cualquiera de ustedes. Esta es la historia de cuatro personas llamadas todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un trabajo y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó porque ese era un trabajo que podía hacerlo todo el mundo, pero todo el mundo pensó que cualquiera lo haría y nadie se dio cuenta de que finalmente todo el mundo no lo había hecho. Al final todo el mundo culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Ok, muchas gracias. Esta historia, ¿no? Bastante breve de la vida real, sucede bastante dentro de las organizaciones, dentro de los proyectos. Y tal vez ustedes se habrán preguntado si también les pasa cuando tienen que hacer trabajos en equipo, ¿no? Porque la gestión de proyectos, más allá, y de hecho una de las cosas que nosotros hemos visto en nuestro curso es la gestión de calidad y la calidad en la construcción. No es un trabajo individual, es un trabajo que requiere de un trabajo en equipo. Ya hemos hablado de que la gestión de calidad no es la responsabilidad del que hace calidad, ¿no? Es una gestión integral desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, cada uno comprometido en la ejecución de su tarea de hacerlo bien. Entonces, si esto lo tomamos a los proyectos, al día a día de lo que vivimos, y cuando se ejecuta una actividad, cuando estamos haciendo un proceso constructivo, y ya vamos a ir a liberar el proceso constructivo, y incluso llaman para que vayan a liberar el trabajo, el proceso constructivo, lo que se vaya a liberar en ese momento, y se encuentra una serie de observaciones, y se voltea y se dice, ¿y qué pasó? Y ahí sale un todo el mundo, un cualquiera, un nadie, un alguien. Entonces, esto pasa cuando nosotros también, dentro de lo que implementamos en los procesos, no estamos claros en definir quién es el responsable de cada actividad, de cada tarea, de cada punto de control. Y una vez definido ese responsable, probablemente ese responsable delega esa función a otra persona. Entonces, al momento de delegar, tiene que estar seguro que esa persona realmente va a inspeccionar, se va a hacer cargo de esa actividad, ¿no? Entonces, qué importante es la definición dentro de una gestión, dentro de un trabajo en equipo, los roles. ¿Cuál va a ser el rol de cada quien? Para que al final, en la fecha límite, ya sea del proyecto, sea de la propia gestión de calidad, de la liberación de un entregable, del término de una tarea, del término de un proyecto, sepamos que se ha llegado justamente con el producto esperado. ¿Por qué? Porque se definieron roles. Más allá de definir qué se va a hacer en cada parada técnica, más allá de qué se va a hacer, es la importancia de los roles, de quienes participan, cuál es su responsabilidad. Porque cuando no se tiene claro y todo el mundo participa y no hay un rol definido, a veces sucede como la pequeña historia de esta vida real, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Por eso es que cuando nosotros hacemos gestión de calidad, hablamos mucho de los diagramas de flujo como una herramienta que no es solamente definir las actividades y los puntos de control, sino también establece responsables. Porque eso es lo que pasa cuando uno entra a implementar un sistema de gestión en una organización, en un proyecto. Cada proceso de gestión,
cada proceso constructivo, te preguntas quién está a cargo de qué. Entonces, también habíamos hablado que la calidad en la construcción no es solamente hablar de control de calidad per se, como a veces lo conocemos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado en cualquier proyecto que cuando le hablan de calidad en la construcción lo asocia rápidamente con prueba, ensayo, resistencia de concreto o tal vez protocolo? Y ahí no estamos hablando de una gestión de calidad en la construcción de manera integral, sino solamente de una de las partes, que es importante, sí lo es. Pero si la calidad no se planifica desde el inicio, vas a perder el foco de todo lo que tienes que controlar dentro de tu proyecto. Te vas a ir solamente a la prueba, al ensayo. Por tanto, la calidad tiene que planificarse, así como planificamos también la ejecución de un proyecto. Cuando vamos a entrar a ejecutar el día cero de un proyecto, ya tenemos un plan, ya tenemos una planificación previa. Sabemos por dónde vamos a atacar, dónde se va a posicionar la torre o las torres grúa, dónde van a ser los accesos de materiales, por dónde van a estar los almacenes, los comedores, cómo vamos a sectorizar ese proyecto. Entonces son varias cosas que se hacen a nivel de planificación antes de ejecutar. Lo mismo sucede con la calidad. Yo no voy a entrar de frente a hacer la prueba, el ensayo. Si me dicen, claro, es un proyecto de edificaciones con concreto armado, de hecho voy a tener que hacerlo. Pero la construcción va más allá, un paso antes, ¿no? Voy a planificar. ¿Y qué voy a planificar? Si nosotros desde el arranque de la clase, desde el día 1, dijimos que la calidad tiene que ver con dos componentes, el grado y el nivel de calidad. Y que el nivel de calidad es el que me define si realmente este producto va a ser de calidad, ¿no? No me quedo solamente con el grado, con la promesa. Pero para poder yo garantizar ese nivel de calidad, tengo que estudiar esa promesa, tengo que conocerme la promesa, al revés y al derecho. Si no, ¿cómo voy a poder dar cuentas del cumplimiento de esa promesa? Y ahí empieza la planificación. Desde el día 1 en que yo reviso todo el expediente técnico, las especificaciones e identifico justamente todos los requisitos que el cliente me ha solicitado que se deben cumplir. Yo no voy a poder identificarlo si yo no conozco mi proyecto, si yo no conozco mi grado. El conocimiento de ese grado me va a poder incluso determinar qué falta definir y qué no falta definir. Que el cliente es claro dentro de su definición o tal vez que el cliente no ha definido para la construcción y tengo de manera temprana que poder consultarlo, no esperar hasta que el proceso se ejecute. Porque cuando ya estoy por ejecutar el proceso, si yo no consulto de manera temprana, voy a tener dos casos: el reproceso o que el proceso se pare o se retrase el proyecto, ¿no? Entonces, y el retraso del proyecto también es una insatisfacción del cliente. Entonces, por eso es que yo tengo que conocer mi proyecto. Del conocimiento voy a identificar mis requisitos. De esa identificación de requisitos voy a poder decir qué hay y qué no hay. Voy a poder diseñar mis herramientas de aseguramiento de calidad. Voy a poder hacer mis diagramas de flujo, mis planes de puntos de inspección, mis formatos de control, cerrar mi plan de calidad, ¿no? Pero paso 1 es justamente el tema del conocimiento, del estudio de todo ese grado, para poder hacer el diseño de todas estas herramientas. Las herramientas de aseguramiento de calidad que me van a servir para poder ir a la parte 2, que es el control de calidad. Y el control de calidad sí tiene que ver con esa medición o verificación que se hace en la obra, que puede ser visual, dimensional, a través de una prueba, a través de un ensayo. Esa es la parte del control de calidad, ¿no? Pero yo tengo que, para poder llegar al control, tener una herramienta de aseguramiento de calidad que me diga
qué voy a controlar, dónde, cuándo. Y para eso, dentro de la planificación, dentro de haber identificado mis requisitos y el elaborado mis herramientas, también sé qué procesos críticos voy a controlar, ¿no? Mi mapa de procesos. Por eso que para cada proceso crítico tengo mis diagramas de flujo, mis PPIs, todas mis herramientas. Cosa que cuando ya me voy al control en la parte de la ejecución, yo ya sé en este proceso crítico cuántas paradas técnicas tiene, dónde tengo que hacer la medición o la verificación. ¿En base a qué? En base a una herramienta de aseguramiento que se hizo en la parte de planificación. Y es así como cuando haga esa medición o verificación voy a también poder evaluarla para ver si realmente ese resultado está llegando o no, está dentro de ese criterio de aceptación, dentro de esa tolerancia. ¿Y qué pasa si no está dentro de esa tolerancia? Corrijo inmediatamente en obra, porque yo tengo que entregar finalmente un producto de acuerdo a lo que me ha pedido el cliente. Yo tengo que corregir, ¿no? Si está fuera de criterio de aceptación, ya se convirtió en una no conformidad o en un producto no conforme. Entonces tengo que darle un tratamiento. Y los tratamientos pueden ser, como veíamos, aceptar, ¿no? Reparar o rehacer, que sería en la última instancia, que es la demolición. Pero yo tengo que corregir porque el cliente me ha solicitado, yo ya conozco cuáles son sus requisitos y obviamente si ha pasado algún problema dentro de la obra que está fuera del criterio de aceptación, entonces tengo que corregir. Por eso es que incluso para yo saber cuál es el criterio de aceptación, tuve que haber planificado de ese estudio, de esa identificación de requisitos, de ahí de haber establecido mis herramientas, me voy a dar cuenta qué tengo y qué no tengo, qué el cliente ha sido claro y qué cosas no ha sido claro. Y aquellas que no, en ese momento justamente consulto, defino, para que cuando ya esté en el control y en la evaluación, no tenga ese problema, uy, acá ha salido, pero creo que esto no es conforme. Nada de creo, tú ya estableciste un criterio de aceptación que fue en su momento conciliado con tu cliente. Entonces no podemos llegar al control sin tener cierta claridad de qué vamos a controlar, cuál es el criterio de aceptación, porque ya estamos prácticamente en ese momento en la ejecución. ¿Y qué pasa más allá si el criterio de aceptación no fue aceptable? Más allá de corregirlo, hay que establecer también alguna acción correctiva. Y la corrección no es lo mismo que la acción correctiva. La corrección corrige, corrección o tratamiento, ¿no? Corrige lo que no estuvo dentro del criterio de aceptación, lo vuelve conforme. Pero la acción correctiva va un paso más allá y ya forma parte de este proceso de mejora, porque la calidad también se mejora. ¿Eso qué quiere decir? Para yo plantear una acción correctiva, tengo que meterme a analizar cuál fue la causa raíz de por qué sucedió ese problema. ¿Para qué? Para poder establecer una acción correctiva que me permita evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es este cuarto pasito de que la calidad se mejora. Y dentro de mejora hemos visto otras herramientas más, ¿no? Pero acá poniendo el ejemplo del ciclo es que podemos llegar a eso. Entonces, la calidad en la construcción es toda una gestión que arranca desde la planificación, el control, la evaluación y la mejora continua. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros pensemos en calidad en la construcción, ya no nos limitemos solamente al control, sino veamos que la calidad es mucho más grande que control de calidad. Porque si yo solo me enfoco en el control y asumo que en este proyecto debo controlar concreto y tal vez rellenos controlados, porque es la parte de estructura, que si bien es cierto, sí se tiene que controlar, puedo estar perdiendo la visibilidad de todo lo que se tiene que controlar en este proyecto. No es solamente estructuras,
Si es una edificación, hay arquitectura, hay instalaciones, hay pruebas, hay ensayos en cada disciplina, cuándo, cada cuánto, cuál es el criterio de aceptación, sobre la base de qué se fundamenta ese criterio de aceptación, ¿no? Entonces, y todo eso me va a servir incluso como resultado para saber quién está a cargo de ese punto de control. Si nos han puesto si todas las decisiones están supeditadas al equipo de calidad, también poder pedir los recursos, porque van a haber liberaciones en paralelo, ¿no? Entonces, una serie de cosas que van saliendo de cada una de estas etapas. También vimos, este fue un cuadrito que lo hemos venido mostrando tanto en aseguramiento, en el proceso de aseguramiento y control. ¿Por qué? Porque la norma ISO 9001 nos dice que la calidad empieza por el cliente y termina en el cliente. Y empieza por el cliente cuando nosotros conocemos sus requisitos, identificamos sus requisitos. Y finalmente termina en el cliente porque tenemos que cumplir sus requisitos. Entonces, ¿qué pasa dentro de identificar y cumplir sus requisitos? ¿No? De identificar los requisitos del cliente y decirle al cliente, ya, acá está, ya cumplí tus requisitos. Hay toda una serie de cosas que hay que hacer para poder llegar a cumplirle sus requisitos, que tiene que ver con la planificación de la calidad, el aseguramiento de calidad, el control de calidad y dentro de ahí la mejora continua. Porque la mejora continua no lo va a ver el cliente inmediatamente, ¿no? Tu cliente lo que quiere es que le entregues finalmente un buen producto. Si te va a costar más, menos, ya tú verás, pero le vas a entregar un buen producto. El tema mejora continua ya va más allá de un tema más organizacional, más de cultura de proyecto de la organización, una organización que mejora, que evita que le sucedan este tipo de cosas y que también madure en el tiempo, ¿no? Entonces, y hay que planificar, y como decíamos, la planificación tiene que ver desde la identificación de las actividades críticas, de los procesos críticos, de los requisitos, controles, de revisar todo el expediente, el cronograma, recursos, y establecer un plan de calidad para el proyecto. El aseguramiento de calidad tiene que ver con todas esas herramientas que ya diseñé para poder asegurar, para poder irme a un control de calidad más efectivo, más oportuno, sin dudas, como son los procedimientos, los planes de puntos de inspección, PPIs, los formatos de control, los protocolos. Teniendo toda mi serie de herramientas, puedo irme a un control de calidad porque ya sé dónde están mis paradas técnicas, ya sé cuál es mi criterio de aceptación, tengo mis evidencias de mis formatos, los formatos están alineados, los formatos de control o protocolos están alineados al proceso constructivo. Cuando tengo una no conformidad, de establecer acciones correctivas y lecciones aprendidas. Y finalmente, con todo esto que pasa durante todo el momento del proyecto, entregar el proyecto, ¿no? Con las observaciones levantadas. Y a su vez también, aparte de hacer esa entrega física, hacer esa entrega documentaria del dossier de calidad, ¿no? Esa entrega documentaria del dossier de calidad. ¿Para qué? Para finalmente haber cubierto el cumplimiento de los requisitos. Entonces, también hablamos de lo que era un proyecto, que ustedes también conocen el significado. Sabemos que es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio específico. Todo proyecto tiene objetivos y a su vez también tiene restricción, ¿no? Tiene objetivos de cumplir con el alcance, cumplir lo que el cliente había especificado, cumplir con el costo, con el plazo, con la calidad y con la seguridad. Pero si hablamos de calidad, la calidad no va sola, ¿no? La calidad no es algo que se cumple de manera aislada. La calidad va de la mano con la seguridad, porque cuando nosotros no hacemos un trabajo constructivo, un proceso constructivo correctamente de acuerdo a lo que estaba escrito en el procedimiento o cómo se tenía que hacer, podemos generar una condición insegura dentro del proyecto y tener problemas de seguridad y salud, ¿no? Entonces, también va con el alcance, porque decíamos que la calidad está de la mano con el grado. Yo no puedo, la calidad tiene que ver con el nivel del cumplimiento de ese grado.
Y para eso yo tengo que cumplir con todo lo que me ha especificado el cliente. Está relacionado con costos. ¿Por qué? Porque si yo tengo reprocesos dentro de mi proyecto, esos reprocesos los voy a asumir, los voy a tener que corregir, me va a costar más, ¿no? Entonces, la calidad también va de la mano con el costo. Con el plazo. ¿Por qué? Porque si yo me demoro, por ejemplo, también tengo una insatisfacción de mi cliente. ¿Por qué? Porque puedo avanzar en el proyecto, pero finalmente no se acaba el proyecto porque tengo una serie de observaciones donde no se han liberado las actividades, ¿no? Entonces está muy relacionado con ello. Y justo lo que decía en cada una de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre calidad y alcance? Y a veces sucede que no se tiene la claridad del alcance del proyecto y producto, no se llega a satisfacer los requisitos del cliente y el producto. Entonces, qué importante, cada vez que nosotros queramos establecer objetivos dentro del proyecto, preguntémonos, ¿cuáles son los objetivos de la calidad relacionados con el alcance? ¿No? Si para poder de alguna manera decir que este proyecto es de calidad, yo tengo que durante toda la ejecución guardar evidencia del nivel de cumplimiento de ese grado o de ese alcance. Entonces, ¿cuál sería el objetivo y cómo mediré? Estas preguntas son importantes porque ustedes están planteando esos objetivos, ¿no? Entonces es importante mirar. Calidad con costos. ¿Qué pasa si se presentan costos por reprocesos no contemplados ni presupuestados? ¿Cuál sería el objetivo y cómo mediré? Calidad con plazo. No se cumple la planificación debido a las observaciones de los procesos. Atrasos al término de un proyecto por no contemplar procesos liberados al 100%. ¿Cuál sería el objetivo y cómo mediré? Calidad con seguridad. Un mal proceso constructivo es un riesgo para la seguridad y salud de las personas que están en la obra o para los usuarios cuando esto ocurre. ¿Cómo medir ello? ¿No? También es una pregunta importante, dado que la calidad se relaciona con todos estos aspectos. Y finalmente, ¿cómo trabajar en campo, ¿no? Dentro de este enfoque de la calidad? Siempre se tiende a ver el trabajo en campo de una manera tradicional y a veces depende mucho de la circunstancia del proyecto. Entonces, ¿qué prima en campo? ¿Producción, calidad o seguridad? ¿No? Entonces, ya en muchos proyectos tal vez dicen, no, lo que prima acá es la producción. Porque si no producimos, ¿cómo controlamos? ¿Cómo aseguramos? Entonces, eso es un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que trabajar con el enfoque líder, que es justamente en campo ser un trípode. Y trípode significa donde no hay un peso en la producción, la calidad y la seguridad, deben trabajar de la mano. Porque si una patita del trípode se afecta, ¿no? Ese proyecto se cae, se desnivela, como el trípode, cuando una de ellas no está alineada. Puede haber mucha producción, pero resulta que hay un accidente y te para la obra. ¿Y qué fue de tu producción? Puede haber mucha producción y de pronto hay un producto defectuoso y te paró la obra, ¿no? Entonces, qué importante es ir de la mano en este enfoque de campo, de ser conscientes que el que produce es el responsable de hacer las cosas bien. No es que el equipo de calidad es el responsable de que el producto salga bien, ¿no? Ese es un enfoque ya como veíamos, de la etapa de control de calidad hace muchos años atrás, o de control final. Hoy hemos pasado a la etapa de sistemas de gestión de calidad, donde el enfoque de la responsabilidad no es el de calidad, es el del que produce el proceso y de todo el equipo que acompaña. Entonces, ese enfoque líder es el que se tiene que implementar en campo. Ok, chicos, y con eso
quería terminar esta parte, un poco de resumir. No es que vamos a resumir todo el curso, pero sí algunas ideas fuerza o ideas claves que ustedes se puedan llevar ya al cierre o al final de esta etapa, ¿no? De calidad, de que todo lo que hayamos visto dentro de nuestro ciclo no solamente sea unos conceptos teóricos o que ustedes puedan aplicarlo luego, sino que también vean la importancia de que la calidad no es solamente la teoría, no es solamente normas, porque las normas finalmente están, sino es un tema más cultural, es de conciencia. Ustedes que están a puertas ya de salir de la universidad, o los que incluso están ya trabajando en algunos proyectos, ya sea como prácticas, se habrán dado cuenta de que los proyectos siempre tienen restricciones. Estás viviendo bajo el plazo, o ya llegaste a un proyecto con retraso, un proyecto que está en rojo. Entonces, frente a esas restricciones, ¿cuál va a ser tu decisión con respecto a la calidad? Porque la calidad no es negociable, así como la seguridad. Entonces, ¿cuál va a ser tu liderazgo en estos temas cuando tengas que tomar ese tipo de decisión? Recordemos que este año, ¿no? El país ha vivido en unos eventos bastante duros y difíciles, creo que han acontecido, como lo que pasó en el mes de febrero, que se vinieron los dos hechos recurrentes, el puente de Chancay y también el centro comercial de Trujillo. Proyecto público y por otro lado un proyecto privado. No podemos decir que, no, porque era un proyecto público y pasó ciertas cosas, ¿no? También sucedió en un proyecto privado, quien construye un centro comercial, ¿no? Donde hubo toda una cadena de suministros. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál va a ser justamente la decisión que tú vas a tener cuando te tengas que enfrentar sobre este tipo de gestión? La gestión de calidad no es solamente un tema teórico, metodológico, de herramientas. Las herramientas van a estar. El tema es la decisión que va a tener cada profesional y la concientización con respecto al tema de esta cultura de calidad. Vimos en la sesión 1 que la calidad ha pasado por varias etapas, desde la etapa del artesano hasta la etapa de sistemas de gestión de calidad. Pero eso no significa que estemos hoy todos trabajando bajo sistemas de gestión de calidad. Las empresas pueden tener una certificación, sí, pero ¿cuál es su madurez en gestión de calidad? ¿No? Cuando vimos, no es lo mismo haber atravesado esas etapas y empresas que tienen sistemas de gestión con la madurez de la organización, porque todavía tal vez viven una etapa dependiente. Están trabajando en función a que no lo atrapen. Y eso requiere que la cultura en esa organización crezca cada vez más. Ok, chicos, no sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, consulta, alguna reflexión final, algo que le esté quedando, no le esté quedando claro dentro de estas sesiones o algo que quiera acotar. Dudas, consultas del curso. ¿Algo más que acotar? Todo claro, profesora. Ok, gracias, Johan. Muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta? Ok, chicos. Entiendo que todo está claro hasta el momento y eso es lo que también espero ver en sus trabajos finales, ¿no? Bueno, como bien saben, la próxima semana tenemos el trabajo final. 6 equipos van a tener el tiempo para poder exponer
Entonces, cada equipo va a tener 15 minutos de exposición de su trabajo final y 5 minutos para que yo les pueda hacer preguntas, ¿no? En este caso, las preguntas las voy a hacer yo. Entonces, es importante que no solamente se preocupen por el documento que vale el 50% de la nota, sino el otro 50% es la exposición o la presentación. Todos tienen que exponer alguna parte del trabajo. Ustedes vean cómo se organizan, cómo modulan los 15 minutos de la presentación, pero todos tienen que exponer una parte. Ahora, también todos tienen que conocer toda la presentación, porque vaya a ser que el día de la presentación alguno de sus compañeros no asista por algún motivo, igual no se puede quedar esa parte sin presentar. Y cuando me refiero a presentar o exponer algo, y yo me doy cuenta el grado de conocimiento o estudio que tienen de esa presentación. Uno se da cuenta cuando realmente están leyendo las diapositivas o lo están viendo, así sea de manera virtual, a que cuando dominan el tema. Entonces, les pido que se preparen para esa exposición, modulen el tiempo dentro del equipo, estudien bien lo que van a presentar, porque acuérdense que ya es la presentación final de su trabajo, ¿no? Entonces, métanle mucha energía, mucho esfuerzo a esta última etapa, que ya es la próxima semana, para que para que ustedes puedan terminar con éxito el cierre del curso, ¿no? Entonces van a tener 15 y 5. Yo voy a crear igual, como siempre en el curso, un enlace para que un delegado de cada equipo suba su trabajo final. Háganlo antes de la próxima semana, antes de las 7 de la mañana, para que no les salga con tardanza. Y empezamos las exposiciones. En ese mismo momento yo voy a hacer un sorteo de quién le tocará exponer primero y quién le tocará exponer último. No sé si hasta acá está clara las indicaciones de la presentación final, del trabajo final. Todo claro, profesora. Ok, chicos. Entonces, bueno, si ya todo está claro, voy a pasar a formarles en este momento los grupos, ¿sí? Los grupos, los 6 grupos, cada uno se va a ir pasando a su grupo y voy a ir pasando en cada equipo para ver si tienen alguna duda o consulta, ¿no? Yo no voy a, ojo, y esto les quiero dar la indicación para todos los grupos. Profesora, revise. No, es consulta puntual, porque acuérdense que la revisión del trabajo la voy a hacer, pero la voy a hacer una vez que ustedes me lo presenten, ¿no? Entonces, básicamente, este espacio es para resolver dudas o consultas que tengan. Puntualmente tengo esta duda o consulta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Si el equipo no tiene ninguna duda o consulta, todo está claro, entonces puede tomar ese tiempo para poder terminar su trabajo final y poder de alguna manera ir avanzando, ¿no? Porque ya la próxima semana se presenta. Ok, chicos, entonces, pero antes de formar los grupos, por favor, voy a tomar asistencia. A ver, está Ocean Apcho. Ok, no está. Cristian Arana. No está. Matías Basalar. Presente. Buenos días. Ok. Jefferson Briones. Presente, profesora. John Cafo. No está. Juan Calero. No está. Valeria Chávez. Presente, profesora. Ok. Joaquín Chunga. Presente, profesora. Walter Coronado.
No está. Presente, profesora. Sí, no podía prender mi micro. Ok. Robert del Castillo. No está. Presente, profesora. Robert del Castillo. Okay. Víker Esteban. No está. Gonzalo Félix. Profesora, Esteban presente. A ver, chicos, mientras estoy tomando la lista, por favor, atentos, ¿sí? Si no, les voy a tener que poner ausente. Gonzalo Félix. No está. Yameli Flores. Presente, profesora, buenos días. Ok. Alexandra Guerra. No está. Ax Gutiérrez. No está. Presente, profesora. Presente, profesora. Rodrigo Iriondo. Presente, profesora. Ok. Rudy Jauregui. No está. Piero Lara. Presente. Presente. Luis León. Presente, profesora. Ok. Eduardo Luján. No está. Miriam Mamani. No está. Víctor Mariño. Presente, profesora. Víctor. Sí, profesora Víctor Mariño. Miley. No está. Kaylin Mendoza. No está. Jeff Mitterkofer. Presente, profesora. Ok. Yamil Naupay. No está. Vladi Palomino. Yamil, presente, profesora. Vladi Palomino. No está. Josmel Paitán. No está. Irving Pérez. Disculpe, profesora, tuve problemas de display. No sé quién está Paitán hablando. presente. Carlos Pérez. No está. Alan Pérez. No está. Oscar Quispe. Presente, profesora Alan Pérez. Oscar Quispe. Presente, profesora. Fiorella Quispe. Presente, profesora. Evely Rebata. No está. Presente, profesora Evely Rebata. Rixe Rojas. Presente, Rojas. Reina Rojas. Presente, Rojas Juanca. Salguerón. Presente, profesora. Buenos días. Salinas. Presente, profesora. Buenos días. Okay. Sánchez. Tipián. No está. Soto, Paola. Presente, profesora. Ari Torres. No está. Rommel Valer. Presente, Torres, profesora. Rommel Valer. Presente, profesora. Buenos días. Ricardo Ballenas. Ballenas, presente. Elizabeth Vilcape. No está. Giovanni Zamudio. No está. Ok, chicos. Entonces, a ver, toca 34. ¿Cuántos son ustedes? 31. Ok, voy a ver Compañera, luego. ¿Sí?
Disculpe, no prendía mi micro. ¿Quién Guerra está? presente. Guerra. Ok. Gracias. Ok, chicos, entonces voy en este momento a conformar los grupos. Como les decía, básicamente vamos a atender si tienen alguna duda o consulta, ¿sí? ¿Ok? Dentro de los grupos también voy a verificar nuevamente la asistencia para ver si están presentes o no, ¿no? Entonces, voy a verificar la asistencia que tengo. Ok, entonces empiezo a crear las salas.